Amaré a mi Señor, pues ha oído mi voz. Estás escuchando Esperanza, escrito por el Dr. David Jeremiah. En el estudio de este libro es nuestra oración que puedas crecer en la fe y puedas descansar en que en Cristo encontramos respuesta a todos nuestros temores. Poder ver a Dios como Padre, protector, cuidador, sustentador. Nunca nos dejará ni abandonará. Queremos contarte que estos podcasts hacen parte de nuestro plan de estudio de la Biblia que hacemos a través de Añade a tu Fe. Mujeres que perseveran en la edificación cada día a través de las Escrituras y cultivando vidas de piedad, creciendo constantemente en la gracia, permitiendo que Dios moldee nuestro carácter por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Buenos días a todas, el Señor les bendiga, la paz del Señor. Continuamos en esta nueva semana con el estudio del libro de Esperanza de David Jeremiah. Y ya vamos en el capítulo 5 y ha sido un tiempo de mucha reflexión. Y más que reflexión, ha sido un tiempo de cobrar ánimo y fuerzas. Y como es el título del mismo libro, esperanza en medio de cada situación. Esperanza en medio de un mundo atemorizante. Bienvenida, Francesca, el Señor te bendiga, gracias por estar aquí nuevamente, por el tiempo que nos dedicas y por prestarte para ser instrumento útil en manos del Señor. Mis amadas hermanas, hoy comenzamos un hermoso capítulo que se llama Esperanza ante un desastre. Hermanas, qué tremendo título, el cual vamos a desarrollar el día de hoy. Y quiero comenzar leyendo el Salmo 46, el verso 2 que dice: no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Buen día para todas, el Señor les bendiga. La paz del Señor sea en sus corazones, amadas hermanas de Añade a tu Fe. Buen día, Francesca, el Señor contigo. Doy gracias al Señor por este nuevo día que nos concede tener a los pies suyos. Pienso que quiero pedir al Señor que nuestra mente y nuestro corazón estén en Él y que Él pueda expresarse y hablar a lo profundo de nuestro ser. Llegamos a la recta final, ya el capítulo 7, su esperanza máxima, le llamó el autor. Y pasamos un recorrido en donde hablamos acerca de la esperanza en medio de la tormenta. Hablamos de la esperanza en el fracaso, en el colapso financiero, en medio de una enfermedad grave, en el desastre, esperanza después de la pérdida de un ser querido, muchas otras situaciones en las que necesitamos la sabiduría del Señor. Y pensaba bastante en el libro de Eclesiastés, sobre todo en la frase final, que yo creo que hemos memorizado incluso, no aquí en Añade a tu Fe, sino a lo largo de la lectura de la palabra. Y es que vanidad de vanidades todo es vanidad. Y yo me quedo pensando mucho en esas palabras porque siento, hermanas, que si nosotros tuviéramos un entendimiento más amplio de estas palabras que el rey Salomón dejó plasmadas allí, seguramente muchas de nuestras cargas serían quitadas. Porque todavía tenemos un corazón que está muy aferrado, que está muy, ¿cómo decirlo?, cegado tal vez en su entendimiento y pone su esperanza en muchas cosas que no son inamovibles, sino que son incluso volátiles. E incluso ponemos la esperanza en lugares donde no debería estar. Y que en vez de traer fe y traer fortaleza, lo que trae es incertidumbre y lo que trae es dolor y lo que trae es más preguntas al Señor, incluso de llegar a dar más vueltas en la misma situación y dar más vueltas en el desierto. Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos lo que es el valor de las cosas materiales, en dónde está el verdadero valor, incluso de las experiencias que tenemos,
y que podamos trasladar, digamos, todo este cúmulo de información y le podamos dar un valor según el valor que Dios da a todas aquellas cosas. Quiero decir que a veces le damos un valor muy importante a la economía, por ejemplo, o le damos un valor demasiado importante a las posesiones, digamos, a obtener cosas, a tener cosas, a los negocios, no sé, como que le damos un valor demasiado alto a esta vida terrenal, y por eso se nos es tan difícil experimentar una vida de un camino más alto, como dijo el Señor que tendría para nosotros, que su camino es mucho más alto que el nuestro. Entonces pensar en el rey Salomón cuando dice todo es vanidad, en realidad todo es vanidad y aflicción de espíritu. Yo me pongo a pensar en épocas antiguas, cuando era niña nosotros hacíamos viajes, muchos viajes, y yo aprendí a estudiar lo que fue la primera parte de mi educación en varios colegios. Estaba en Bogotá, estaba en varias ciudades, en otras ciudades, y pensaba mucho, razonaba mucho acerca del valor de la educación y la vida útil de la educación, pues porque era una niña y siempre quería decir como, si esto es tan importante, ¿por qué no lo hacemos de una sola manera? ¿O por qué no tengo el tiempo para hacer esto? Pero más adelante entendí que no era un asunto de información, sino un asunto de sabiduría. Luego Cristo vino a enseñarme lo que era la verdadera sabiduría. Y ahí vuelvo otra vez a pensar, Francesca y hermanas de Añade tu Fe, en este tema de vanidad, de vanidades. Todo es vanidad. Y pido al Señor que realmente Él pueda poner en nuestros corazones, Él pueda poner en lo profundo de nuestro ser esa sabiduría que transmite a través de su palabra, pero que a veces no ha sido revelada completamente para nuestra vida práctica, nuestra cotidianidad. Que cada pasaje, hermanas, que leamos en donde el autor esté hablando, y en ti tengo mi confianza, y en ti tengo mi esperanza, y sé que tú no me fallas, y sé lo que tú has dicho, y sé lo que tú harás, y sé lo que has prometido por amor de tu nombre. Que esas palabras no estén solamente en nuestra mente, sino que Dios haga que sea una convicción en lo profundo de nuestro ser, y podamos decir con toda veracidad, yo conozco quién es mi Señor. Y podamos mirar a nuestro alrededor y con un corazón sincero delante del Señor poder decir, todo es vanidad y aflicción de espíritu. El Señor nos ayude, hermanas. Hermana Francesca, bienvenida. El Señor es contigo, mi hermana. Y bueno, estamos aquí muy ansiosas de escuchar la voz del Señor y el mensaje que el Señor ha entregado para que tú nos lo hagas llegar. Mis amadas y queridas hermanas, finalmente hemos llegado a este último capítulo de este precioso libro, y cuyo nombre es Esperanza viviendo sin temor en un mundo atemorizante. Qué tremendo. Hemos visto distintas maneras que el Señor nos muestra para poder fijar nuestros ojos en Él, para que Él sea esa ancla en nosotros y que podamos ahondar en la roca con sus palabras, con sus promesas. Y nuestro querido hermano David Jeremiah ha sido tan hermoso en esta manera de explicarnos, y nos ha mostrado que nuestro Señor nos ha llamado precisamente a experimentar. Nos llama a vivir en esperanza a través de las diversas jornadas, como el título nos lo dice.
Pero ahora que hemos llegado a este último capítulo, cuyo título es Nuestra última esperanza, vamos a ver algunos aspectos que quizás no habíamos tocado anteriormente. Lo que vimos antes fue que las tormentas nos acontecen a todas. De alguna manera va a llegar en algún momento de nuestra vida una tormenta. Quizás algún fracaso, un colapso financiero, ya que estos son más frecuentes de lo que pensamos en este mundo tan cambiante. También las enfermedades se nos hacen presentes, hermanas, algunas con enfermedades graves también. Y todo esto lo vivimos cada día, muchas de nosotras. Y también sin descartar los desastres también que ocurren en todo el mundo. Pero a pesar de eso, el Señor nos ha mostrado que hay una salida, pero que el mundo no la tiene. Nosotras tenemos esperanza en medio de la desesperanza, porque esta esperanza es lo que Dios ha hecho. Tenemos esperanza en otro que es fiel, no en nosotras mismas. No proviene la esperanza en nosotras, de que tengo la esperanza de que mañana va a llover, tengo la esperanza de que mañana mi equipo de fútbol va a ganar. No, hermanas, esas son especulaciones humanas. Nosotras tenemos la esperanza en la certeza de lo que es Dios y lo que ha venido haciendo a través de la historia, con todo lo que nos habla la palabra y también con nuestros hermanos a través de la historia de la iglesia y aún hasta el día de hoy contigo y conmigo. Mira qué importante, mira qué lindo esto. Y lo que está haciendo contigo hoy. El Señor nos está llevando en esperanza en medio de este mundo que está rodeado, lleno o quizás está totalmente sumergido en la desesperanza. Entonces nuestro Dios fiel, Él ha cumplido su palabra a lo largo de la historia, ya que su propio Hijo fue el que padeció dolor y gustó la muerte por nosotros, haciéndose hombre, y Él resucitó al tercer día. Ahí está nuestra esperanza. Esa es nuestra ancla, el Hijo de Dios. Vino al mundo, sufrió por nosotros, resucitó al tercer día. Fue ascendido al cielo y hoy nos promete que va a regresar por su iglesia. Este Dios nuestro, hermana, nos infunde ese aliento, esa valentía para perseverar en nuestro caminar en medio de un mundo, pero lleno de todo tipo de cosas desastrosas. Y sin duda nuestro Dios es muy bueno, hermanas. Y nuestro Dios, así como es amor y también es misericordioso, nos ha dado muchas cosas, grandísimas promesas en las cuales nosotras podemos andar. Él anhela estar con nosotros y nos tiene preparada una morada celestial. Él también desea ser cercano y que mientras estemos en este mundo le sirvamos con amor y dedicación. Él espera que lo hagamos con reverencia. Y el autor del libro de Hebreos nos insta de la siguiente manera. Capítulo 12, verso 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces tenemos muchas cosas. Tenemos promesas eternas que son fieles. Pero, ¿cuál debe ser nuestra actitud, hermanas? Que seamos agradecidas con lo que tenemos por delante. Nuestro Dios se complace en su Hijo y en nosotros por medio de Él. Y nosotras debemos tener esa reverencia porque Él es digno. Leamos el siguiente pasaje para comprender un poquito más. Salmo 147, versículo 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Sí, ahora somos sus hijas y coherederas con Cristo. Retribuyamos todo el bien que Él nos ha hecho por amor. Si bien nunca podremos pagarle a nuestro Señor con ninguna obra, tampoco somos salvos por medio de obras, obviamente, sino por Cristo, sino que ese amor que nosotras decimos tenerle debe manifestar frutos. Son obras de fe de todo corazón, obras sinceras, por la provisión que nuestro Señor nos ha dado por medio del Espíritu Santo, que podamos ser siervas en las manos de Dios. Recordemos en Hebreos 12:28, que acabamos de leer, y continúa con el versículo 29, y dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El fuego, hermanas, es imponente, y cuando hay
incendios muy grandes, es inevitable que nosotras no tengamos temor. Infunde temor en sí mismo. Y además, porque nosotras no sabemos hasta dónde puede llegar este incendio. Y este es un ejemplo para pensar en Dios como ese fuego que consume todo a su alrededor. Y a esto se refiere el verso, de servir a Dios con un temor piadoso. Hermanas, el fuego es abrumador y actúa según su propia naturaleza. Y también lo hace Dios. Él actúa conforme a su intención para el mundo. Y es mejor que nosotras también nos alineemos con esa voluntad para no quemarnos. Entonces, debido a estas promesas que tenemos con el Señor, todo lo que nos ha dado, todo lo que nos permite vivir, nosotras decimos que le amamos y estamos agradecidas. Por lo tanto, de nuestro corazón nace el deseo de amarle, de servirle, de manera natural, como una hija ama a su madre, un hijo ama a su padre. Ese amor que debiera nacer porque le conocemos, porque sabemos quién es. Pero respecto a esto tenemos el siguiente aspecto que tocar, que se trata del temor a Dios. ¿Ya? Quizás usted diga, pero hermana, estamos hablando de la esperanza, ¿qué tiene que ver el temor a Dios? Bueno, ya vamos a llegar a ese punto, pero primero vamos a aclarar algunas cositas que nuestro hermano nos quiso explicar de manera muy precisa en este último capítulo. Primero vamos a ver dos maneras de temer a Dios, hermana querida. Tenemos nuestra esperanza en nuestro Señor, ¿ya? Pero es necesario que creamos a sus palabras. ¿Cómo lo haremos si no le tememos realmente? Entonces debemos entender que hay dos maneras para explicar el temor a Dios y las vamos a ver a continuación. Primero, un impresionante temor. Siempre se habla del amor de Dios y de lo bueno que Él es con nosotros, con los pecadores, con los que hemos sido redimidos, incluso con el mundo. Recordemos que hace salir su sol sobre justos e injustos y también da su lluvia. Pero nuestro Señor no es solo bondad y amor, sino que es necesario que equilibremos nuestra perspectiva sobre Él, ya que sus atributos están todos en perfecto equilibrio y Dios actúa según cada necesidad de manera justa y precisa. Nos hemos acostumbrado a un solo lado o aspecto de Dios, y esa parte en la que es nuestro amigo y confidente, que nos contiene y nos consuela. Pero ¿qué pasa con su lado consumidor, con su justicia y su recto juicio? Bueno, pues muchas veces no lo queremos y no lo creemos para nuestra vida. En Edén, Dios se movía libremente y hablaba con Adán y Eva, pero una vez que pecaron, ellos se escondieron. Y Dios le pregunta y Adán respondió: escuché tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Génesis 3, versículo 10. En ese momento es seguro decir que Adán no sintió simple temor o reverencia, sino miedo realmente, ese miedo inminente de Dios, y por eso se escondieron, ya que Dios les había advertido que si comían del fruto del árbol del bien y del mal, de cierto morirían. Mis hermanas, nosotros no tememos a lo que no sabemos, así como los niños pequeños se acercan a las estufas de la cocina, o bueno, en Chile estufa es donde nosotros nos calentamos en el invierno, lo ponemos en la sala, no la estufa donde usted cocina, para las hermanas que le llaman así. Un niño no tiene temor de eso porque no sabe que el fuego quema, entonces se acerca y mete sus dedos ahí y se quema. Esto se ve claramente en las personas que no temen a Dios. Ellos actúan según sus propios razonamientos y de manera inmoral y sin conciencia. Pero las personas que conocen a Dios le temen. Y muchos hombres de Dios experimentaron esa presencia abrumadora de Dios mismo frente a ellos, como por ejemplo Moisés. Si usted recuerda, cuando se presenta frente a él la zarza que no se consumía, el Señor le muestra que ese lugar es santo. También Josué experimentó, Gedeón, Isaías y Ezequiel y entre otros tuvieron cada uno su experiencia con Dios y experimentaron ese poder. Y algunos apenas se podían mantener en pie. Hoy en día la perspectiva de Dios ha cambiado un poco, hermanas, para muchos cristianos. Ya que antes en el antiguo pacto Dios se veía casi lejano y un Dios que la mayoría de las veces
parecía que estaba enojado. Esa era una percepción general, en un aspecto sobre Dios. Pero con la venida de Jesús, esta perspectiva de Él es la de una persona más cercana a nosotros y que está atenta a nuestras necesidades. Es una relación de amigos, pero cuando se adopta solo esta visión de un Dios compasivo y amoroso, que es verdad, hermana, es real, pero solamente nos quedamos con ese aspecto, se pierde la otra parte para completar el conocimiento de su carácter. Y muchos olvidan a Jesús en el templo, defendiendo a Dios, defendiendo su voluntad y recriminando la mala actitud de los que servían ahí, que solo era comercio y no les importaba hacer la voluntad del Señor, lo importante que era todo el trabajo que se hacía y que cuando Dios lo demandó. Y Él sacó a esos ladrones que comerciaban en el templo. Y de seguro ellos no estaban contentos, sino que sintieron temor cuando Él les volteó las mesas y los echó de ahí. ¿Se imagina esa escena del Señor? Si alguien se lo contara, quizás diríamos, no, el Señor no haría eso, es que el Señor es tan bueno que no sería capaz de hacer eso. Pero hermanas, ahí estaba la voluntad de Dios y el Señor lo hizo. Otra manera de describir este temor lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 1, verso 17 dice: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. Juan no cayó a sus pies por una adoración voluntaria en ese momento, sino que lo hizo por la terrible presencia de Dios. Él no pudo ponerse en pie. Fue ese temor asombroso, ese temor inminente que ejerce nuestro Dios al manifestarse frente a Juan. El Señor Jesús también demostró su poder mientras anduvo en la tierra. Por ejemplo, si recuerdan, cuando Pedro se desanima porque no tuvieron una pesca exitosa y Jesús les dice que echen la red al otro lado y ésta se llenó de peces. De verdad que fue un milagro de provisión. Las redes se rompían y fue tanto el asombro que Pedro dijo lo siguiente en Lucas 5, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y luego continúa el texto: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Fíjense en el asombro que causó el poder de Cristo en algo tan normal como lo era una pesca. Este poder de Dios fue revelado a los hombres con la venida de Cristo de una manera más palpable y no lejana a los hombres, ya que el mismo Hijo de Dios se hizo carne y se manifestó con prodigios y milagros. Entonces, hermanas, en este primer aspecto del temor de Dios, en este inminente temor, es cuando vemos la manifestación del poder de Dios. Y lo vimos en los milagros, lo vemos en el Antiguo Testamento. Dios separó las aguas para que cruzara el pueblo. El Señor hizo muchas señales, muchos milagros, pero también cuando Cristo vino, manifestó ese poder, haciendo prodigios, milagros y sanidades. ¿Ya? Esa es una primera parte. Ahora, el otro aspecto acerca del temor es una devoción. Es una devoción asombrada. El temor, hermanas, es una respuesta innata frente al poder de Dios y su justicia. Sobre todo sabiendo que vendrá un día de la ira para castigar a todo aquel que no se halló en el libro de la vida porque sus obras eran malas. Pero también quisiera destacar otro aspecto. ¿Cómo Pablo puede decir lo siguiente en Romanos 8, 28? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Bueno, como creyentes sabemos que podemos vivir sin temor ante la ira, eso es seguro. Pero esto también plantea la siguiente pregunta. Si Cristo ha eliminado la necesidad de temer a la ira de Dios, ¿realmente necesitamos temer a un Dios en absoluto? Bueno, el apóstol Pablo nos responde en Filipenses 2, verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
Y también Pedro nos habla respecto a esto de la siguiente manera en su primera carta, capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ante esto, hermanas, nos surge otra pregunta. ¿Por qué debemos seguir temiendo a Dios si su gracia elimina las consecuencias de su ira? Nuestra concepción como cristianos es realmente diferente a la del mundo, hermanas, partiendo como base. Y este entendimiento sobre el miedo es fundamental para vivir una vida cristiana, ya que implica muchas veces cómo definimos nuestra vida en base a la presencia de Dios en nuestras decisiones. Primero, tememos a Dios al honrarlo, al reverenciarlo, al apreciarlo, su grandeza y majestad. Y esto nos produce un sentido de asombro y por lo cual nosotros le adoramos. Por lo tanto, en este punto no le tememos por miedo a su ira y que no queramos padecer. No es un temor sin amor como el mundo. Al contrario, al ver la majestad de Dios en su obra primorosa, que fue enviar a su único Hijo a morir a este mundo, sacrificarse por los pecadores y darnos vida eterna por medio de la resurrección, es el mayor gesto, hermanas, de amor. Es, si bien la mayor obra que ha mostrado Dios por nosotras que éramos pecadoras, no teníamos ninguna manera de poder agradarle. Esta es la obra más grande jamás hecha en favor a la humanidad. Es este asombro, mis amadas hermanas, la que nos impacta, lo que Dios hizo por nosotras siendo viles pecadoras. Lo que nos conmueve a servirle por amor, en gratitud y reverencia, sabiendo también que es un Dios de todo poder. Entonces, nosotras no tememos a Dios simplemente porque Dios me va a castigar. Eso es no entender realmente el carácter de Dios, la obra de Dios con sus hijos. Es cuando un hijo le dice, voy a obedecer a mi mamá si no me va a pegar. Pero ¿dónde está el amor a su madre? De decir, lo voy a hacer porque yo amo a mi mamá y esto le agrada. O también pensar en que si lo que su madre le pidió es algo beneficioso para su vida. A veces somos como ese tipo de hijo ingrato, que le decimos, sí mamá, sí, listo, ya, lo hice, ya, no importa. Sí, después lo hago. Es como una forma despectiva y de hacerlo rápido, sin dedicación, porque la mamá nos va quizás a retar, nos va a disciplinar. Entonces no es así como nosotras amamos al Señor en nuestra concepción como creyentes, sino que amamos al Señor por su majestuosidad, su amor, su obra esplendorosa, que fue la de enviar a Cristo en rescate por nosotras. Esa es esa devoción asombrosa, esa devoción a las obras maravillosas que el Señor hizo. Y hermanas, cuando comenzamos a temer a Dios de la manera correcta, nuestros temores hacia otras cosas y a las personas también comienza a disminuir. Cuando tenemos grandes temores, los temores pequeños disminuyen. En este aspecto a veces nos centramos tanto en ciertos miedos que nuestra mente comienza a ocuparse totalmente en esas cosas y comenzamos a experimentar cuadros de ansiedad y miedo permanente a un sinfín de cosas, y Dios no es un Dios de ese tipo de miedo. Él no es una fuerza malévola como la ansiedad que nos provoca una enfermedad grave. Hermanas, dejemos que nuestros pequeños temores sean absorbidos por el temor grande hacia Dios, ya que si nuestras vidas ganan seguridad, en lugar de debilitarse por un futuro incierto, debido a que tenemos la confianza en nuestro Señor. Él es el mayor temor que nosotras necesitamos tener, no a las cosas. A veces vivimos el presente como el futuro y comenzamos a pensar en cosas que ni siquiera han sucedido, y en nuestro corazón surgen miedos injustificados. Pero el Señor quiere que llevemos esas ansiedades y esos temores a Él, para que Él los saque a la luz lo que hay en nuestro corazón y pueda limpiarlo, para así poder conocer un poquito más de su fidelidad, de su amor, de su grandeza, mis hermanas. Dios es el temor más grande de todos. Es a Él a quien deberíamos temer antes que cualquier cosa, ya sea por su poder o por su amor asombroso.
Veamos un pasaje cuando Jacob le habla a Labán en Génesis capítulo 31. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió. Es como cuando nosotras nos pasa algo, alguna circunstancia compleja, y decimos en broma, si no tuviera al Señor, yo habría reaccionado así. O agradece que tengo al Señor, porque si no te habría hecho tal cosa, mire. Pero aquí Jacob lo dice como a manera de agradecimiento al Señor, porque sabemos que él en su época, hubo un tiempo que él era muy, muy pillo, era un hombre tramposo. Pero ahí dice, y temor de Isaac no estuviera conmigo. Entonces él reconoce que hay temor de Dios en él y que Dios también había prosperado alguna de las obras de sus manos. Este temor que dice Jacob es el miedo reverente a su Dios. Eso, digamos, que personifica a Dios y lo insta a querer hacer el bien por un temor reverente. Es como que lo hace más cercano. Ese temor nos lleva a nosotros a obrar con justicia en temor a Dios. Y cuando otros temores tienen prioridad sobre Dios, entonces tenemos problemas. Mire, vamos a ver un pasaje, mis hermanas, para comprender un poco mejor. Y esto le pasó al pueblo de Israel en el tiempo del profeta Isaías. Ya en el capítulo 57, verso 11 dice: ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Aquí Dios le habla a su pueblo. Y fíjese que Él le dice, ¿nunca me has temido? Cuando este pueblo perdió el temor a Dios, comenzó a tener miedo de los otros pueblos y tuvo miedo de falsos dioses, estos dioses inexistentes y paganos. Y ya no tenían esa devoción asombrada a Dios, esa devoción de la majestuosidad, esa devoción al Señor por amor, por lo que Él hizo, sino que desviaron su mirada y perdieron de vista al maravilloso Dios que los había sacado de Egipto, hermanas. Mire qué interesante este punto. Cuando comenzamos a desviar nuestra mirada hacia otras cosas y sacamos la mirada de nuestro Dios, ya no nos asombramos con la majestuosidad de que es un Dios todopoderoso y que todo lo puede hacer, sino que comenzamos a centrarnos en nosotras mismas, empezamos a mirar el suelo y miramos nuestros pies, miramos la realidad de ahora, pero no alzamos la mirada, no ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que Él menospreció lo oprobio y caminó a la cruz y se puso encima nuestros pecados. Él dice que lo miremos a Él, para que no nos cansemos, hermanas. Y este pueblo eso fue lo que hizo. Las circunstancias tanto lo agobiaron que bajaron su mirada. Y eso hizo que en ellos apareciera este temor a las personas, a los pueblos que lo atacaban. Y no confiaron en Dios, que era el que los libraba en la batalla. El autor cita a nuestro hermano Rabí Zacarías. Y este hermano dice lo siguiente: cuanto más viejo te haces, más se necesita para llenar tu corazón de asombro. Y solo Dios es lo suficientemente grande como para poder hacer eso. Amadas hermanas, no importa la edad que tengamos, no perdamos ese asombro a Dios como el primer día que lo conocimos. Su amor y su perdón nos deslumbró por completo y caímos ante Él en temor reverente. Esta devoción asombrada nos da motivos para seguir adorando a este Dios vivo cada día en esta tierra llena de maldad, donde el ser humano sin Cristo no tiene esperanza. ¿Pero qué hay de nosotras, hermanas? Bueno, hay esperanza para aquellos que le temen a Dios. Cuando consideramos estos dos aspectos del temor de Dios, entonces, mis hermanas, el temor asombroso y una devoción asombrosa, entonces podemos ver con mayor claridad el carácter de nuestro Señor, ya que en su palabra podemos descubrir sus promesas para aquellos que tienen estos, digamos así, dos temores, si bien lo podemos explicar de esta manera. Y la siguiente lista de 7 promesas resume por qué podemos temer a Dios y poner nuestra esperanza en Él.
Nuestro autor dice lo siguiente para explicar de mejor manera lo que venimos hablando. Les presento principalmente 5 comentarios, porque creo que ministrarán a su corazón en su belleza cruda y bendición. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a leer unos pasajes acerca de estas promesas de Dios para aquellos que le temen, ¿ya? Las vamos a leer, los vamos a mencionar. Primero, la promesa de provisión. Salmo 34, versículo 9 al 10. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. La promesa de protección. Salmo 33, 18, 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. La promesa de pureza. Salmo 103, 12, 13. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Segunda de Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La promesa de prosperidad. Salmo 128, versículo 1 y 2. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. La promesa de días prolongados. Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La promesa del privilegio. Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. La promesa del privilegio. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Por último, la promesa de la perpetuidad. Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Hermanas, qué preciosos pasajes acabamos de leer. Dios, en su manera de decirnos las cosas con una belleza impecable, nos atrae hacia Él con sus promesas. Si el temor está en nosotras y andamos en sus caminos, seremos prosperadas y también sostenidas en medio de la prueba. Porque claro, estas pruebas vienen, hermanas, y por medio de ellas nosotras vamos adquiriendo experiencia del dolor. Aprendemos a confiar más en Dios, y estas palabras ya no solo están escritas en la Biblia, sino que saltan directamente a nuestro corazón y nos alientan, nos fortalecen, y sin duda temer a Dios trae consigo sus bendiciones. Cuando estemos en diversas situaciones, nos es necesario recordar estos pasajes, mis hermanas, recordar estas promesas del Señor, que Él nos va a alivianar la carga, nos va a ayudar. Y es tan buena su promesa porque sabemos que Él cumple. A veces pensamos que como que si el Señor no fuera, como si el Señor no quisiera hacer todas estas cosas. Pero nosotras somos las que no nos acercamos a Él con un corazón sincero para que nos ayude. A veces nuestro temor solamente es superficial y quedamos en esa parte en que, no, si yo creo que Dios me va a ayudar, no, si yo sé que el Señor está conmigo. Y vamos viendo que las circunstancias una tras otra no son como nosotras queremos. Pero en medio de esa desesperanza,
aparece la esperanza en el Señor, se hace más fuerte, se hace más latente. Nuestro Señor se manifiesta de maneras que nosotras no comprendemos muchas veces, pero cuando experimentamos estas promesas en medio de la prueba, sabemos que es un Dios poderoso y ya nadie nos va a poder quitar ese testimonio. Si hemos estado enfermas y Dios nos sanó, nadie nos puede decir que Dios nos sana. Si hemos estado en un colapso financiero y de alguna manera esto se ha arreglado, el Señor ha abierto puertas para tener un trabajo donde me permita estar en comunión, yo pedirle al Señor cosas y Él las ha cumplido a favor de Él para que podamos seguir en comunión con Él, seguir un caminar cristiano en pos de Él, ahí comprendemos que Él sí cumple, hermanas. A veces nos conformamos con la realidad que estamos viviendo y decimos, no, es que yo no puedo dejar este trabajo porque si no, esto y esto, es que en ningún lugar yo voy a encontrar trabajo, es que en ningún lugar a mí me van a aceptar, es que en ningún lugar me va a pasar lo que tengo ahora, hermanas, y de repente de un día para otro ya no tiene más eso. Y Dios te dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que no vas a encontrar? Hermanas, vamos experimentando en cada área de nuestra vida estas provisiones de Dios, tal vez algunas en la enfermedad, otras en el trabajo, otras con los hijos, otras con el esposo, y así vamos hablando entre nosotras con estos testimonios. Y si el Señor lo pudo hacer en una hermana, significa que también puede hacer la obra en mí, porque el precio que pagó fue uno por todas. No existen las regalonas de Dios, como decimos acá, las favoritas, hermana, no existe tal cosa, pero sí aquellos que en la comunión íntima con el Señor se acercan y el Señor les revela ahí en lo íntimo. Si hubieran estado en mi secreto, yo les habría enseñado, les habría dicho, parafraseando un pasaje del Antiguo Testamento. Por eso es necesario que podamos conocer estas promesas, porque si no hemos pasado por algún tipo de estas tormentas, de lo que hemos estudiado en este libro, quizás ahora yo diga, no, yo estoy bien, gracias Señor, no me he enfermado, no he tenido colapso financiero, no he vivido un desastre. Amén, hermana, gloria al Señor. Pero en el caso de que lo vivamos, hermanas, podamos tener un corazón noble con el Señor y nos pueda recordar de este depósito las palabras que nos ha hablado a través de nuestro hermano en este libro tan precioso. Amaré a mi Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Él ha inclinado su oído a mi clamor. Por tanto le Permítanme, por favor, hermanas, yo solamente quiero leer una pequeñísima porción de este capítulo que me parece bastante importante. Y para las hermanas que toman apuntes en su agenda de Añade a tu Fe, voy a leer la porción que dice esperanza para los que temen a Dios. Y para que usted pueda guardar los pasajes. El autor nos dice así, la promesa de provisión. Y está mencionando Salmos 34, de 9 al 10. Teman al Señor, ustedes, los de su pueblo santo. Pues los que le temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre. Pero a los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. La promesa de protección. Salmo 33, 18 y 19. El Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable, los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. La promesa de pureza. Salmos 103, versos 12 y 13. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar
una completa santidad porque tememos a Dios. 2 Corintios 7:1. La promesa de prosperidad. Salmo 128, versos 1 y 2. Qué feliz es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos gozará del fruto de su trabajo. Qué feliz y qué próspero serás. La promesa de días prolongados. Proverbios 10:27. El temor del Señor prolonga la vida, pero los años de los perversos serán truncados. La promesa de privilegio. Malaquías 3:16. Los que temían al Señor hablaban entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. La promesa de la perpetuidad. Deuteronomio 5:29. Oh, si siempre tuviera un corazón así, si estuvieran dispuestos a temer y a obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les irá bien a ellos y a sus descendientes. El amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Su salvación se extiende a los hijos de los hijos. Salmo 103:17. Mis amadas hermanas, vimos que Dios tiene hermosas promesas para los que le temen, los que tienen un temor asombroso y una devoción asombrosa. Son promesas fieles y seguras. Pero ahora, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué hacemos ahora frente a estas promesas? Pues Dios nos deja a nuestra elección tomarnos de ellas y andar en el temor delante de Él. Si traemos a la memoria al rey Salomón, él fue un hombre muy sabio y durante toda su vida se encargó de buscar la sabiduría y la inteligencia. Amó el conocimiento, pero a pesar de todo eso y de todo lo que vivió, llega a esta conclusión en el libro de Eclesiastés. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mire qué importante sus palabras. Él era el más sabio de todos los hombres y recalca que al final lo único más importante es temer a Dios, amarlo y guardar sus mandamientos, andar según su voluntad. Y esa es la esencia de todo lo que venimos hablando. Es lo que llena por completo al ser humano, hermanas. Es vivir en temor al Señor. La Biblia tiene mucho que decir acerca del temor a Dios. Y cabe destacar que a lo largo de la historia cristiana, los avivamientos espirituales hablan de este temor a Dios. ¿Y por qué? Porque en medio de estos avivamientos ha ocurrido una renovación en cuanto al temor a Dios, con efectos positivos en la sociedad. Como por ejemplo, recordemos la predicación de Jonathan Edwards durante el primer despertar. Imagínense a las personas escuchar por primera vez su predicación, pecadores en las manos de un Dios enojado. Esto provocó un impacto tal en las personas que se agarraban de sus bancos y de los postes para evitar caer al suelo. Mire qué tremendo, el impacto de la palabra, cómo golpea el corazón, cómo golpea la mente, cómo traspasa nuestra alma, hermanas. El poder de Dios. Otro testimonio similar ocurre durante el Renacimiento irlandés de 1857. Se dice que un hombre de 34 años cayó de rodillas en la calle, gritando en profunda agonía. La gente acudió corriendo en su ayuda preguntando quién lo había atacado, pero él solo gritaba: impuro, sucio, Dios sea misericordioso conmigo, pecador. Hermanas, pareciera ser que el temor asombroso a Dios prima sobre su amor y misericordia, conmoviendo de tal manera el corazón al arrepentimiento que las personas no pueden soportarlo y en consecuencia cambian sus vidas pecadoras a vidas santificadas.
Eso es una evidencia de un avivamiento. No solo son cosas externas que nos pudieran ocurrir, sensaciones. Nuestro autor nos cita a nuestro hermano Wesley Dewey en su libro. Y este dijo que el temor de Dios era tan repentino y tan poderoso en estos tiempos de avivamiento que comunidades enteras vinieron a Cristo. Los hombres endurecidos comenzaron a llorar, ocurrieron milagros, los adictos fueron limpiados, las casas fueron restauradas y el crimen local fue casi aniquilado. El temor de Dios lo cambió todo. Dewey continúa registrando esta cita. Primero se vieron afectados por el asombro y el miedo. Luego se bañaron en lágrimas. Luego se llenaron de amor indescriptible. Hermanas, qué tremendo el impacto del poder de Dios en las vidas de estos hermanos. Esa prueba del cambio que provoca Dios en las vidas es un impacto que no te deja igual que antes. Él te transforma totalmente. Ese impacto que vivieron aquellos hermanos provocó que la sociedad tuviera temor. Hermanas, ¿podemos dimensionar que por avivamiento se cierran cárceles? Las personas dejan las drogas, otros se reconcilian con sus familias, dejan de robar y un sinfín de cosas. Bueno, pues esta siempre ha sido la voluntad de Dios para la humanidad, que tengamos este encuentro con Cristo que transforma vidas. Y a veces nos olvidamos de esto y pareciera ser que el poder de Dios no actúa en nosotros. Y esto es por el evangelio predicado hoy en día, que no se enseña el temor a Dios ni la devoción asombrosa hacia Él. Solo se predica prosperidad según el mundo. Se enseña un Dios deforme, hecho a la imagen caída de nuestra propia mente, donde Dios es un deudor nuestro y debe complacerme en todas mis necesidades, pero sin retribuirle nada en amor. Se desconoce que por el nuevo nacimiento nuestras vidas deben cambiar, y cambian, hermanas. Y quisiera poner un ejemplo que una vez escuché de un hermano. ¿Qué pasaría si un camión gigante me atropella a 100 kilómetros por hora? ¿Quedaría igual de intacta? No, es imposible. De la misma manera, nosotros no podemos conformarnos a este mundo y pensar que somos cristianas, pero vivimos igual que los pecadores, porque tenemos esta balanza desequilibrada sobre la ira y el poder de Dios y su amor. Dios es perfecto y Él no tiene ese amor enfermizo como algunas personas, ese amor que es tóxico, que hostiga, que te abruma, que te obliga a estar con Él. No, hermanas, Dios es digno, no se arrastra por el hombre. Él ya dio a su único hijo por causa nuestra y se humilló por nosotros, y volverá en gloria y majestad, ya no como cordero, sino como león. Hermanas, este impacto del poder de Dios en nosotras nos provoca ese cambio en nuestro interior, ese anhelo de amarle, ese anhelo de servirle. No podemos conformarnos a nuestra vida de igual manera, pensando de Dios como de una manera existencialista. No, yo sé que Dios existe. Sí, hay muchas personas afuera que saben que Dios existe, pero ¿cuál es la diferencia? Ese Dios que existe es mi Dios. Es como en el Antiguo Testamento cuando se decía el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. A veces, hermanas, nosotras vamos a la comunión y ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac, ese Dios de Jacob, es el Dios de los pastores, el Dios de los diáconos, el Dios de los que cantan en la alabanza, el Dios de otros, pero no es mi Dios. Yo simplemente asisto para que mi conciencia esté tranquila y que escuché una palabra y me voy a mi casa y sigo viviendo de la misma manera, hermanas. Así no es la vida que Dios quiere con nosotras. Él quiere acompañarnos, Él quiere estar con nosotras, ser parte de nuestra vida, que nos guiemos por Él, que conocer a Cristo, conocer a Dios en la intimidad, nos lleve cada día más a vivir en temor y temblor delante de Él. No sabemos todo, no conocemos todo, hermanas. Tenemos una mente limitada. Y yo también, en muchos aspectos, soy muy limitada, tengo muchas limitancias como usted. Pero eso, que no nos detenga a buscar al Señor.
no nos conformemos con esas pequeñas cosas, sino que tengamos esperanza, que Dios me va a ayudar a cambiar ese aspecto de mi vida que está haciendo tropiezo en este momento, que te está haciendo ocultar en tu corazón esas cosas en lugar de sacarlas. Que seamos como Josué, hermana, conquistemos nuestro corazón, entreguémosle esos pueblos rebeldes a Cristo para que Él nos ayude a conquistar esos aspectos de nuestro corazón. Y vivamos en ese temor reverente, en ese temor asombroso, mis hermanas, ya que el temor a Dios es nuestro refugio para tener esperanza en medio de la prueba y en medio del dolor. El hermano John Piper, con un ejemplo de la naturaleza, nos explica cómo temer al poder de Dios y poner nuestra esperanza en su protección. Voy a leer textual del libro de nuestro hermano David, con esta ilustración que hace nuestro hermano John Piper. Supongamos que estuvieras explorando un glaciar desconocido en el norte de Groenlandia en pleno invierno. Justo cuando llegas a un acantilado escarpado con una vista espectacular de kilómetros y kilómetros de hielo irregular y montañas de nieve, irrumpe una terrible tormenta. El viento es tan fuerte que el miedo se eleva en tu corazón, que podría volarte por el acantilado. Pero en medio de la tormenta, descubres una hendidura en el hielo donde puedes esconderte. Aquí te sientes seguro. Pero aunque seguro, el impresionante poder de la tormenta continúa y lo observas con una especie de placer tembloroso mientras surge a través de los glaciares distantes. Al principio existía el temor de que esta terrible tormenta y el impresionante terreno pudieran cobrar tu vida, pero luego encontraste un refugio y ganaste la esperanza de que estarías a salvo. Pero no todo en el sentimiento llamado miedo desapareció de tu corazón, solo la parte que pone en peligro la vida. Pero no todo en el sentimiento llamado miedo desapareció de tu corazón, solo la parte que pone en peligro tu vida. Quedaba el temblor, el asombro, la maravilla, la sensación de que nunca querrías enredarte con tal tormenta o ser el adversario de tal poder. Y así es con Dios. El temor de Dios es lo que queda de la tormenta cuando tienes un lugar seguro para observar justo en medio de ella. La esperanza convierte el miedo en una maravilla temblorosa y pacífica. Y el miedo quita todo lo trivial de la esperanza y lo hace serio y profundo. Qué tremendo, mis hermanas. Esto es solo una ilustración, pero cuando lo experimentamos se transforma en una fuente de vida y el temor en nosotros crece más por la revelación de un Dios cercano, amable y poderoso. Y bueno, de esta manera hemos llegado al final del capítulo y el autor nos dice lo siguiente: estoy agradecido de que mi Dios es un Dios temible. Mi amor por Él es aún más profundo por el temor que su amor ha respondido. La tormenta arrecia por todas partes, pero mi esperanza está en Él. Y es así, mis hermanas, la tormenta arrecia a cada una de nosotras, por lo cual asumimos que ellas vienen y tenemos que aprender a enfrentarlas. Pero con nuestra esperanza en Cristo, bailamos este vals de esperanza y dolor en nuestra fragilidad humana. Pero nos gloriamos en la obra de otro, no en la nuestra, sino que en la obra de Cristo, la que nos da el poder, la valentía y la seguridad de seguir adelante mirando sus promesas hasta alcanzarlas. No olvidemos que tenemos a un sumo sacerdote que intercede por nosotras. Vivimos en este mundo gloriándonos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanas, las que son mamás, abuelas, tías, las que sirven en la iglesia, cada una de nosotras, ¿cómo prepararemos a aquellos pequeños o a las generaciones siguientes para enfrentar las tormentas que nos quedan? Y esto es mirando a Cristo. En la sociedad actual no hay esa tolerancia, ese temple para enfrentar las circunstancias difíciles, sino que se reacciona con miedo y en nuestra mente se apaga, nuestro corazón se apaga
con miedo rotundo a todas las cosas y decimos que no somos aceptados. Decimos que no podemos y tienen que aceptarnos como somos. Pero nosotras no tenemos espíritu de cobardía, hermanas. El Señor nos ha dado dominio propio, nos ha dado la fe, nos ha dado la esperanza para perseverar en este mundo caído donde no hay esperanza. Si fuese el caminar cristiano sin estas pruebas, hermana, nuestra fe no saldría a relucir. No se probaría nuestra fe. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. No pensemos que las pruebas son solo ataques que vienen a nuestra vida, sino que son parte de un caminar cristiano. Así vivieron nuestros hermanos. Así forjaron el Evangelio los primeros hermanos. Y así es como nosotras vivimos hoy en día en este mundo con cada adversidad que se nos presenta. Quisiera leer por último Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y hermanas, Cristo es el don de Dios para nosotras. Y es por eso que tenemos esperanza. El mundo no la tiene. La esperanza no está basada en las predicciones, ni cómo va a estar el clima, ni en los valores del dólar o la economía, cómo va a estar mañana. Todas esas cosas son cambiantes, fluctuantes, pero nuestra esperanza es en Cristo y sabemos que Él es quien ha hecho todas las cosas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos revele cada día esta maravillosa esperanza, que sus promesas eternas nosotras podamos verlas, palparlas. Y si partimos de este mundo, sabemos que estaremos con Él eternamente. Mis amadas hermanas, que el Señor nos bendiga, nos ayude y nos siga confrontando cada día para comprender estas cosas. No nos detengamos en este caminar cristiano, sino que avancemos, prosigamos a la meta, que esta carrera la corremos todas juntas. No es una competencia, cada una tiene su carrera. Lleguemos a la meta, que es Cristo. Amaré a mi Señor, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Él ha inclinado su oído a mí. Mis amadas hermanas, querida Diana, estoy muy agradecida de haber sido parte de este hermoso estudio, de este libro de esperanza en este mundo que es atemorizante. Le doy gracias al Señor Jesús por abrir mis ojos, por hablarme un poco más a mi corazón, por exhortarme, por consolarme, por edificarme. Le doy las gracias a Él por la misericordia que ha tenido con mi vida y con la de ustedes. Espero seguir perseverando en esta esperanza que es Cristo. Y no nos detengamos en nuestro caminar, mis amadas. Que el Señor les bendiga y que estas palabras sean de edificación para sus vidas. Y el Señor añada aún más sabiduría, más entendimiento, más virtud en sus corazones. Un abrazo a cada una de ustedes, a las que conozco y quizás a las que no conozco. El Señor les bendiga grandemente. Un abrazo de su hermana Francesca, de acá de Chile, de la localidad de Peñaflor. Y como decíamos, un consejo final del libro de Eclesiastés 12, el último capítulo. Porque el autor concluye diciendo esto: el fin de todo discurso oído, dice, como atención, pilas, todos aquí conectados. El fin de todo discurso oído es este, con una recomendación muy explícita de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y esas palabras no fueron añadidas por alguien que no fuera Salomón, como mencionan a veces con frecuencia, sino que más bien esas palabras vienen a ser la culminación de muchas otras referencias implícitas en Eclesiastés, que está hablando todo el tiempo de temer a Dios y servirle aceptablemente. En el 2, 24, 26, en el 7, 15, 18, en el 11, 9, 10 y en el 12 incluso empezando, Salomón dice
que tal revelación y servicio son las obligaciones de toda persona. Esto concerniente a toda persona quiere decir a todo hombre. Y se pone énfasis en el hecho de que es responsable de todos reverenciar a Dios, porque Él traerá toda obra, o sea, toda acción humana, a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Mateo 10:26 lo menciona así. Entonces, todo mundo es responsable ante el Señor de lo que haga, sea visible o lo que aparentemente está oculto, a pesar de que esto se toma con frecuencia como una referencia al juicio futuro, o sea, lo que va a pasar después de la muerte. Si lo comparamos, hermanas, con Salmos 90, 7 y 8, y teniendo un entendimiento apropiado, demuestra que ese no es el caso, ¿sí? Que a pesar de que es un juicio futuro después de la muerte, es la solución al enigma que Salomón había observado en la distribución desigual de la justicia en toda la historia humana. ¿Sí? No hay evidencia alguna de que Salomón creyera que tal juicio, o sea, la vida después de la muerte, era un enigma para él, así como lo era la desigualdad en la impartición de la justicia. Su énfasis siempre recayó sobre esta vida, porque incluso cuando tú lees a lo largo del libro, siempre está hablando debajo del sol. Y las oportunidades que esta ofrece de servicio y de alegría, él pensaba en la vida después de la muerte. ¿Sí? No había, decía que en esa vida después de la muerte no habían tales oportunidades. Por lo tanto, no hizo comentarios acerca de la referencia del después de la muerte, ¿sí? Entre el justo y el impío, entre el sabio y el necio, entre el hombre y las bestias. Muchos son los pasajes bíblicos, por supuesto, sí, hablan de las bendiciones eternas para los justos y el castigo eterno para los impíos. Pero Salomón vivió antes de la cruz de Jesucristo y en oscuridad relativa, digámoslo así, respecto a la revelación progresiva. De cualquier manera, Salomón afirmó su creencia en Dios y en su justicia. Estaba satisfecho con dejar en manos de Dios el juicio y de todas las demás cosas, ¿sí?, que Él tiene para realizar en su tiempo. Pues Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Él lo menciona incluso en Eclesiastés. Así que podemos decir que Salomón aconseja a todos los lectores que disfruten de la vida en el temor de Dios mientras Él así lo permita. Ojalá que los que vivimos después de la cruz estemos tan conformes con Salomón de dejar en manos de Dios los enigmas de la vida y le sirvamos de manera aceptable y disfrutemos de la vida que Él nos da, si Él así lo permite. Y digo disfrutemos, hermanas, porque es exactamente las palabras que usted lee en el libro de Eclesiastés. Que disfrute es la parte del hombre, dice, porque esta es su parte. Que disfrute del fruto de su trabajo. Recuerdo bien el pasaje porque incluso hace años hicimos un trabajo con Eclesiastés y decía que disfrute de su trabajo, el fruto de su trabajo, porque esta es la parte del hombre. Entonces que el Señor nos ayude, hermanas, y nos ayude especialmente a poder soltar cargas y tomar del Señor todo lo que Él tiene para darnos y para vivir mejor, para vivir con una plena certidumbre de fe, para vivir con una visión mucho más amplia de la realidad, para dar el valor a cada cosa, el valor que realmente corresponde, para poder recobrar o fortalecer nuestra esperanza en Cristo Jesús. Amén. Despidámonos, hermanas, orando, dando gracias al Señor y encomendando en sus manos toda revelación recibida. Amado Padre, nos acercamos a ti en esta hora, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, reconociendo plenamente el Señor, su poder, su gobierno, su autoridad, su sabiduría, su soberanía, su fidelidad, su amor.
y el que cuida de nuestras vidas en cada día, en cada tiempo, y que su misericordia resplandece todos los días. Todos los días son nuevas para nosotros. Gracias por este precioso estudio de este libro Esperanza. Bendice por favor toda palabra tuya grabada en nuestro corazón. Concédenos la gracia de poder dar fruto abundante para ti. Un fruto de fe, un fruto de esperanza, un fruto de paz, un fruto de tranquilidad delante de tu presencia. Y de poder soltar, Señor, nuestras cargas, nuestros temores especialmente, la lucha de nuestra mente. Ponerla a tus pies, Señor, dándote gracias, dándote la gloria, dándote la honra y diciéndote una vez más, Señor, que en ti creemos, en ti confiamos y en ti esperamos, Señor. Bendecimos tu nombre, honramos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mis súplicas, Él ha inclinado su oído a mi clamor. Por tanto le invocaré cada día de mi vida, acudiré a Él y yo. Acabas de escuchar el podcast de Esperanza, del autor David Jeremiah, con la ayuda de Francesca Messina y Diana Ramírez. Queremos animarte a comprar tu libro y participar a otras mujeres de este estudio. Nos vemos mañana en la siguiente emisión. Conéctate cada día con Añade a tu Fe y participa de nuestros estudios. Que nuestra vida sea renovada por medio